La paz y la gracia de nuestro Señor y Dios Jesucristo, bendito Dios Altísimo, Creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Quiero compartir en esta oportunidad una enseñanza muy importante que a través de mi experiencia y últimamente con más fuerza me he dado cuenta que por causa de estos dos pecados, de la pornografía y la masturbación, se han destruido vidas, matrimonios, familias, y yo diría pueblos y hasta naciones. Todo está ligado. Y quiero empezar definiendo las palabras. La palabra masturbación, como dice aquí, viene del latín masturbari. Está compuesta de dos palabras, manus y stuprare. Manus viene pues a significar simplemente mano, y stuprare es deshonrar, violar o corromper sexualmente. O sea que si queremos saber exactamente qué significa la palabra masturbación, significa corromperse con la mano o deshonrarse con la mano. Estamos hablando de corrupción y deshonra hecha con la mano. Vamos a ir a las Escrituras, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ese es el primer pasaje que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Repito, aquí Pablo está diciendo que por lo demás os rogamos y exhortamos, o sea, ruega, pero a la misma vez exhorta, no como él, no de parte de él, sino como dice acá, en el Señor Jesús. O sea que quiere decir que esta exhortación y este ruego viene de parte del Dios mismo hacia su pueblo. Y dice, ¿cómo es que debes de conducirte? ¿Cómo debe ser tu conducta? ¿Cómo debe ser tu obrar? ¿Qué debes hacer? Y cómo agradar a Dios. Así que para que abundes más y más en ese sentido, el de agradar a Dios. Ahora dice acá el versículo 2, porque ya sabéis, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y otra vez recalca que esto está hablándolo él por encargo del Señor Jesucristo, por revelación, indicación del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Hemos sido guiados desde hace buen rato, buen tiempo ya. Tengo esta enseñanza escrita hace mucho tiempo y el Señor me ha estado instando a que la dé, se me ha ido pasando. Y cuando estoy viendo lo que está pasando con los niños, con la juventud, con los adolescentes, con las familias, con los matrimonios, con la depravación, esto es urgente. Así que la palabra de Dios dice aquí que por instrucciones que Pablo recibió del Señor Jesús, se les ha dado instrucciones claras a la iglesia que estaba en Tesalónica. Ahora dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Quien quiera que contradiga esta palabra y diga que no, que simplemente somos salvos por la fe, solamente hay que creer, ese tipo de razonamiento tan simplista no viene de Dios. Aquí claramente dice que la voluntad de Dios es que tenemos que seguir hacia adelante en la santificación. Esa es la voluntad de Dios. Punto y coma, que os apartéis
de fornicación. Esta palabra fornicación es la palabra porneia, o sea que la palabra que os apartéis de fornicación y esta palabra es la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía. O sea que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3, cuando Dios dice que la voluntad de nuestro Dios, nuestro Padre, es que vivamos en santidad y que nos tenemos que apartar de la porneia. Ahora, vamos a ver que no está hablando de simplemente fornicar con el sexo opuesto, con el mismo sexo, como sea, porque esto se estila hoy en la perversidad de los hombres y de mujeres. Esto está muy común hoy. Esta costumbre que vino prácticamente desde el momento que Dios maldijo a Canaán, cuando Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre Noé, y muchos han interpretado equivocadamente esa palabra porque dice, bueno, ¿qué tiene de malo que lo haya visto su padre desnudo? Pues cuando vemos la palabra de Dios en el Levítico capítulo 17, 18 me parece, ahí se establece que ver la desnudez de una persona es tener relaciones sexuales con esa persona. Y también la palabra de Dios habla en Levítico claramente que cuando uno ve la desnudez de, vamos a decir, del padre, está refiriéndose a tener sexo con la esposa del hombre. Entonces, en este caso, ya lo hemos enseñado muchas veces, pero voy a decirlo de manera general para que la gente pueda investigar por sí misma. Lo que hizo Cam fue meterse con la esposa de Noé, con su propia madre, el incesto, y de ahí nacen los cananeos, esta generación maldita, porque Dios dice la palabra que cuando Noé vio lo que hizo Cam, maldijo a Canaán, maldito sea Canaán. O sea, el fruto de esa unión incestual entre Cam y su madre, ese incesto dio a luz Canaán. Entonces, desde ahí viene la maldición hasta el día de hoy, y los cananitas están más vigentes que nunca porque Dios mandó a desarraigar a todos los cananitas. Dios no le permitió al pueblo de Israel asociarse, hacer alianzas, acuerdos con ellos, sino que les dijo que nunca te metas con ellos, no mezcles tu vida, ni tus hijos, ni se casen, ni des tus hijos a los cananeos, porque son una generación, una gente maldita. Hubo la palabra de Dios que había una mujer que dice que era cananea y donde pues estaba pidiendo ser atendida porque tenía un hijo, una hija, no me acuerdo si era una hija o una hija que estaba enferma, endemoniada, y ustedes conocen la historia, no es mi tema, pero para edificar un poco más en este fundamento de la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo, daba grandes voces y sus discípulos le dijeron, Señor, despídela porque da voces detrás de nosotros. O sea, la mujer insistía, y el Señor dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es lícito dar el pan a los perros. O sea, prácticamente el Señor Jesucristo se refirió a esta mujer cananea como algo subhumano, algo menos que un ser humano, como un perro. Ahora, ¿por qué al centurión, cuando el centurión le dijo a un romano, mejor dicho, el centurión romano le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
sanar. Entonces el Señor, grande es tu fe, se ha hecho y su criado fue sano en esa misma hora. O sea que no lo trató como un subhumano, como menos que un humano, lo trató normal, pero a la cananea la trató como algo menos que un ser humano. Entonces estamos viendo que en esta sociedad en la que vivimos hoy, esa generación, ese linaje cananita persiste hasta el día de hoy, y los cananeos eran gente que adoraban a Baal, y en ese culto lo que se producía era prostitución, homosexualismo, orgías, sacrificio de niños, sacrificio de adultos también, y todo eso está ocurriendo hoy día. El caso de la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein ha revelado que no se escapa nadie, y vemos que la mayoría de las personas poderosas que están envueltas en estos asuntos tienen que ver con la sinagoga de Satanás. Entonces, los que se dicen ser judíos en este tiempo, la palabra de Dios dice que dicen que ser judíos, pero mienten, sino que son la sinagoga de Satanás. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Entonces, el Señor hace una diferencia entre los cananitas, los cananeos y todos los demás gentiles. Hay una raíz de maldición allí, y los que heredaron hasta el día de hoy son los que siguen practicando este culto a Baal abiertamente, encubiertamente, a través del sacrificio de niños. Y una de las herramientas que usan para propagar esto, la pornografía, es para destruir la familia, destruir la sociedad. Y tengo entendido, si ustedes lo pueden buscar, no conozco el nombre, pero el dueño del site web, yo no lo conozco, no me he ido, no me interesa ir a esos sitios, pero he escuchado de una fuente documentada que el hombre que tiene el site, o sea, la página de internet más grande de pornografía aquí en Estados Unidos, es un rabí. O sea, imagínense, un hijo de Satanás, un hijo de la sinagoga de Satanás, un rabí. Sabemos que esta gente se basa en el Talmud y no en las escrituras, porque la escritura dice no matarás, pero sin embargo están haciendo genocidio de mujeres y niños, y están haciendo tráfico de niños, y los nombres están saliendo, y todo el mundo está siendo conocedor de esta abominación que hacen esta gente cananita. O sea, los que en el tiempo de Jesús, llamados fariseos, realmente estaban mezclados con los idumeos y eran edomitas. Por eso que el Señor le dijo a los fariseos: sí, yo sé que son hijos de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, el Señor no negó que eran descendientes de Abraham, pero eran descendientes por el lado de Esaú. Y Esaú, que yo sepa, se casó con una mujer, tuvo mujeres cananitas y tuvieron problemas. Esaú se juntó con mujeres paganas, y de ahí vino Herodes, vino toda esta gente, esta generación de víboras que hasta el día de hoy persisten. Ahora, no es casualidad que este hombre, que en mi opinión está vivo, dice que se suicidó en la cárcel, y yo no lo creo. En mi opinión, es una opinión personal, yo pienso que está vivo y coleando, como dice, está vivo y coleando, y debe estar, yo creo que en el lugar más seguro para él, en el estado genocida que está allá por la tierra palestina. Esa es mi opinión, no puedo comprobarlo, esto es una opinión personal. Ahora, no es casualidad que el mundo está como está, porque esta gente se ha dedicado a chantajear, lo que se llama en inglés blackmail, usando el tráfico de niños, tráfico sexual de niños, para poder chantajear a los políticos,
a los presidentes y agentes de mucho poder a través del chantaje, a través del tráfico sexual de niños, y ya se ha descubierto, están los archivos revelándose, los han redactado, han quitado los nombres, pero se puede ver claramente la perversión de esta gente. Estamos hablando con niños de 8, 9 años, sabe Dios, con niños más pequeños para los sacrificios, pero esto se ha realizado. Y todo esto viene de ese gran pecado de Cam, el hijo que fue maldecido, Canaán, fruto de ese incesto, y eso sigue hasta el día de hoy. Repito, el dueño de la página de internet de pornografía más grande del mundo es un rabí. Entonces, ¿por qué será eso? Esta gente está controlando el poder, está concentrando el poder a través del chantaje, y porque pues los han grabado en videocassettes, en cámaras de video, haciendo perversiones, haciendo torturas. Ahí tienen algún tal sultán haciendo torturas de niños. O sea, usted imaginen la perversión que hay, y todo esto nace con la debilidad del hombre por la pornografía y la inmundicia. Entonces, de eso estamos hablando. Voy a leer de corrido esto para que el contexto de lo que estamos hablando sea claro y no haya otra forma de interpretarlo. Entonces, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la porneia, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, le doy noticias. Algunas Biblias han traducido esta palabra de esposa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Esta palabra esposa ha sido una corrupción de la verdad, porque la palabra esposa da a entender, pues, la mujer del marido. Y esta palabra esposa no existe en la Biblia. La palabra original es vaso, que es la palabra que tengo acá en primer lugar, es que wos. Hace una gran diferencia. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de porneia, que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en santidad y honor, su propio eskeus. Está hablando del cuerpo. Está hablando la palabra de Dios a los tesalonicenses. Cuando la palabra de Dios dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Cristo Jesús. O sea, está dirigiéndose a la iglesia, tanto varones como mujeres. Y aquí la palabra de Dios está refiriéndose al vaso, al cuerpo de los hombres y de las mujeres. Que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Habíamos dicho que la masturbación es corromper con la mano su cuerpo, es deshonrarse con la mano. Entonces ya estamos viendo aquí que la voluntad de Dios es la santificación, que se aparten de la porneia, que cada uno de ustedes tenga su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los demás gentiles que no conocen a Dios. O sea, en otras palabras, no en pasión de concupiscencia. ¿De qué está hablando? Está hablando todo lo que tiene que ver con la pornografía, con la masturbación. Alguien dirá, bueno, en ese tiempo no había pornografía. ¿Cómo sabes? O sea, que antes no había la fotografía, la televisión, etcétera, pero había el arte, había el dibujo. Eso ha existido toda la vida. Entonces, vamos a seguir y vamos a decir aquí el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vuelvo y repito, a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo.
O sea que es interesante que en este contexto de que nos apartemos de porneia, de fornicación, que guardemos nuestro vaso, nuestro cuerpo en santidad, no deshonrándolo, en este contexto menciona que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué. Entonces, perdón. Ahora, vamos a ver aquí. Quería hacer una referencia de que esta palabra vaso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 palabras que se escriben vaso. Pero específicamente en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, es esta palabra y esta es la que vamos a usar. Hay otras palabras como estas que no las vamos a usar porque nos interesa la que es. Por ejemplo, esta palabra plasma también se escribe vaso, pero se usa en el contexto de un vaso que se moldea. Específicamente está hablando de un vaso literal de arcilla, de barro, que se moldea. Entonces vamos a ver eso, por ejemplo, vamos a ver aquí, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 dice, vamos a empezar a leer desde el versículo 20, vamos a leer del 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro. Y esta palabra vaso aquí en Romanos capítulo 9, verso 20, es justamente la palabra plasma, que es vaso que se moldea. Entonces, dirá el vaso que se moldea de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces aquí viene la otra palabra, que es esta, la misma de Tesalonicenses, que dice, o no tiene autoridad o potestad el alfarero sobre el sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso, y ahí viene la palabra eskeos, para honra y otro para deshonra. Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? O sea, por ejemplo, Nabucodonosor, Dios lo llama siervo, a Ciro lo llama siervo, pero sin embargo fueron vasos de ira para castigar a su pueblo. Estaba hablando de personas, de seres humanos. No estaba hablando de literalmente una vasija de arcilla, porque dice aquí que Dios soportó con mucha paciencia. Entonces no está hablando de un vaso de barro literal, no está hablando de un plasma, está hablando de un eskeus, que es una vasija, una persona, la que Dios soportó con paciencia los vasos de ira. Y esa palabra aquí en versículo 22, vasos de ira preparados para destrucción, entonces es la palabra eskeus. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, la misma palabra que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. O sea, como ven, no se puede interpretar de otra manera. Esta palabra está hablando a nosotros, del cuerpo. Cada uno sepa tener su propio cuerpo, su propio vaso. Está hablando de eso. No hay forma de interpretarlo de otra manera. Ahora, en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. La palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro. Está hablando del Espíritu de Dios, de la gloria del Señor que se revela en nosotros, de esa luz que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Eso, dice la palabra de Dios, es un tesoro. Repito, pero tenemos este tesoro en eskeus, la misma palabra, en vasos de barro. Entonces, ciertamente no está hablando de una vasija de arcilla o de barro, sino que está hablando ciertamente de nuestro cuerpo, que, pues dicho sea de paso, también pues es polvo,
polvo. Cuando un cuerpo es incinerado, lo que queda es polvo. De cierta manera, somos vasos de barro, pero está hablando de nosotros. Entonces, que tenemos este tesoro en esqueos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En 1 Corintios capítulo 4, verso 4, dice, 1 Corintios, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice la palabra de Dios, el que me juzga es el Señor. Ahora, para el Señor es pecado la pornografía y la masturbación. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Es o no es pecado? Entonces, vamos a ver. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Si alguno no tiene mala conciencia de que está viendo pornografía y está masturbándose y no tiene mala conciencia, la Escritura dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces vamos a ver si para Dios es o no pecado. Entonces, en primer lugar ya vimos que esta palabra masturbación era de dos componentes, que era corromperse con la mano, deshonrarse. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que produce la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, bueno, vamos a dejar esa parte para no explayarnos mucho. Vamos a concentrarnos en el tema. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es el conocimiento de la ley. O sea que el conocimiento de la ley hace que conozcamos si estamos haciendo lo correcto o no. Ahora alguien dirá, pero ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Por supuesto que no. Pero el conocimiento que tenemos ahora es la ley del espíritu de vida. Como está escrito, la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no vivimos ahora bajo la ley mosaica, pero sí estamos viviendo bajo la ley del espíritu de Dios, la ley del espíritu. Así que por eso dice acá la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, no sé si lo leímos, vamos a ir nuevamente a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a leer desde del 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos leyendo en todo este contexto acerca de la conciencia, que no necesariamente, si no tenemos mala conciencia, no por eso somos justificados. Por eso estamos leyendo Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea que esa palabra en Cristo Jesús es una condición del hombre, de la mujer. Es una condición en la cual se vive delante de la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Estar en Cristo Jesús es estar sumergido dentro de Él, es tener la mente de Él, pensar como Él y consecuentemente obrar de acuerdo a esa guianza. Repito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estas personas?
los que no andan, los que no actúan, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, se dan cuenta que hay una ley. No estamos bajo la ley de Moisés, pero esta palabra de Dios se cumple. Esta palabra se cumple. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es el conocimiento de la ley. Pero este conocimiento de la ley ahora no es la de Moisés, sino es el conocimiento de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, quienes van a tener la bendición de que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. Van a ser las personas que van a andar conforme al Espíritu. Por eso dice, ¿quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, subrayen esa palabra, piensan. La victoria está en la mente. Hay un video que es de mucha bendición ha sido de mucha bendición y será de mucha bendición para muchos. Se lo recomiendo que vean. La victoria está en la mente, porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, el pensar en la mente las cosas del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, aquí no hay forma de equivocarse. O sea, hay muchos hombres que hablan en el nombre de Dios, pero están adulterando, fornicando, masturbándose. Y hay muchos perversos que ya vamos ya tengo una luz verde para ir por fin, después de tantos años, para ir en contra de un dragón rojo que me causó muchos males, como Alejandro el calderero, dijo Pablo. Pero este es un perverso porque me causó muchos males a su debido tiempo con su secretario, otro pervertido, haciendo en vivos y golpeándome injustamente con comentarios y con acusaciones infundadas, absolutamente falsas. Vamos a hablar de este dragón rojo. Y desde ya les adelanto que cuando pongamos todas las pruebas y toda la evidencia de quién era y quién es este hombre, que siempre lo fue, y muchas personas nos hicieron muchos problemas, asociaron con este hombre. Muchos matrimonios se desgraciaron, muchas familias se destruyeron y muchos se fueron de la comunidad, de honor a la verdad, por causa de este hombre. Entonces, lo mejor que le podría pasar a todas esas personas que en algún momento se pusieron del lado de él, pero que ahora vamos a ponerlo en evidencia total y con un solo swing vamos a cortarle la cabeza de un solo golpe a este dragón rojo, porque eso es lo que es. Y todo esto también tiene que ver con ese demonio de porneia que habitó y continuó habitando en esta generación maldita de cananitas y cananeos, en esta generación que hasta el día de hoy están. La perversión sexual continúa. La vez pasada expuse a un tal apóstol, a ver, ¿cómo se llama este tipo? Rafael Ramírez, autodenominado apóstol. ¿Echan demonios? ¿Hay manifestaciones espirituales? Sí. ¿La gente comienza a temblar y hay manifestaciones y se caen? Sí.
¿Predican la palabra de Dios? Sí. Pero aquí estamos viendo que los que viven según la carne, los que viven en adulterio, en pornografía, en fornicación, en mentiras y en lascivias y en perversiones, no tienen el Espíritu de Dios, porque que yo sepa, el Espíritu de Dios es santo. Por eso es que tenemos que pegarnos a las Escrituras. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que ustedes, corintios o romanos, ustedes no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque si están haciendo toda esta porquería, como este dragón rojo, que estamos a punto de cortarle la cabeza, porque hace 4 o 5 años que estamos orando, Señor, yo no me defiendo, tú eres el que nos defiendes. Llegó la hora de cortarle la cabeza y estoy viendo que Dios está cumpliendo su palabra hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y todos esos demonios pervertidos de la generación de cananeos, adoradores de Baal, fanáticos de las orgías y de las perversiones sexuales, van a quedar expuestos. Y eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, dice, estábamos leyendo en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. En adelante. Quiero leer el versículo 7, del 5 al 25. Porque mientras estábamos en la carne, dice, está claro, el que vive conforme a la carne va a morir, dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Las pasiones pecaminosas de la pornografía y la masturbación obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, para una separación y para un tanatos con Dios, una separación de la luz, una separación del Señor. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que antes la ley de Moisés te dice no codiciarás. Si codiciabas, pues estabas mal. No matarás. Si matabas, la ley pues estaba claro. Pero ahora esa ley de Moisés produce muerte. ¿Por qué? Aunque es perfecta, pura y sana, pero produce en el hombre muerte. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no puede cumplir esa ley. ¿Y por qué no puede cumplir esa ley? Porque no se puede cumplir sin el Espíritu de Dios. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el mandamiento de Moisés es bueno, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no vas a poder agradar a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero entonces, ¿cómo si no podemos cumplir la ley? No, pues tienes que tener el Espíritu Santo de Dios. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Jesucristo, no eres de Dios. Tan simple como eso. O sea, en otras palabras, todo predicador que sea un adúltero, un pornógrafo, uno que está masturbándose y pervirtiendo su cuerpo, corrompiéndose con la mano, deshonrando con la mano su propio cuerpo, el vaso, el esqueus de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto no es de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Satanás se disfraza como ángel de luz, cuanto más sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, Iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo.
Pero veo, dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Que se revela contra la ley, o sea, sus miembros quieran, pero se revela contra la ley de mi mente. El Espíritu Santo está allí en la mente de nosotros y hay algo que se quiere revelar. ¿Y qué dice? Me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, esa, ¿cómo dice? Otra ley que es de la ley de Moisés me quiere llevar cautivo al pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué dará gracias? Pues justamente porque en este vaso de barro hemos recibido el tesoro bendito del Espíritu Santo y entonces podemos vivir según el Espíritu de Dios. Entonces por eso dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Es con la mente. La mente es la que nos da la victoria y es la mente de Jesucristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Así que por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Como repito, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, para ir resumiendo, dice aquí, el espíritu de vida es el Espíritu Santo. El espíritu de vida es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice también que el Señor es el Espíritu. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. El Espíritu de vida es el Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sabiendo que el Espíritu Santo, bueno, aquí quiero escribir esto, pero lo voy a leer para ganar tiempo. Ahora, es por medio del Espíritu morando en nosotros, porque si no, no somos de Él. Las características del Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios? Dios es Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y entonces vamos a ver entonces cómo es el Espíritu. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces vamos a ver las características de Dios. Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. O sea, ¿tú has visto a un hombre jactancioso? ¿Tú has visto a un hombre envanecido? No hace nada indebido. No está hablando lisuras ni maldiciendo a la gente. No es egoísta, no se irrita, no es rencoroso. El Espíritu de Dios no se ríe de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo estego, esa palabra sufre, es estego, que es aguanta. Todo lo aguanta, todo lo cree, o sea, tiene fe, confía, tiene esperanza, o sea, no es pesimista, tiene perseverancia, que significa que puede soportar. ¿Y cómo es su carácter? Según Gálatas capítulo 5, del 16 a 23, el carácter del Espíritu de Dios es amor, es alegre, es paciente, es pacífico, es benigno, es bondadoso, creyente con fe, es manso y humilde, tiene dominio propio. Entonces, en Efesios capítulo 5, entonces es pecado. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que
Dios nos pide, si estamos viendo las características y el carácter de Dios, en todo lo que es Dios, en todas sus características y su naturaleza, donde lo acabamos de leer, todas esas características, no todas, pero pues algunas de esas la acabamos de leer. Entonces, estamos viendo que en Efesios capítulo 5 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, la palabra de Dios nos dice que seamos, sed imitadores del Señor, ser imitadores de Dios. Sed imitadores del Señor. ¿Ustedes se imaginan al Señor deshonrando su cuerpo, violándolo con la mano? Sed imitadores de Dios. Entonces, teniendo el conocimiento de la ley, viene el pecado. Pero teniendo el conocimiento de la ley del espíritu de vida, o sea, Dios es santo, teniendo ese conocimiento, entonces podemos tener victoria porque el espíritu radica en nosotros. Entonces podemos entender que esto es malo y consecuentemente no lo hacemos y entonces nuestra conciencia está limpia. No como en el otro caso, aunque de nada tengamos mala conciencia, no por eso somos justificados. ¿Cómo saber que somos justificados? Porque no estamos andando con la ley mosaica, pero estamos andando con la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, estamos andando con la mente de Jesucristo y la mente de Jesús es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos andando en el Espíritu y andar en el Espíritu significa estamos imitando la conducta, los deseos y la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Entonces, se debe, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Estoy leyendo Efesios capítulo 5, del 1 en adelante. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero porneia, otra vez, pero fornicación y toda inmundicia. O sea, si alguien quiere ser contradictor, pues le entrego este versículo. Toda inmundicia. ¿Cuántas? Toda. Ahí tienes Biblia para los sabelotodos. Toda inmundicia unida a la porneia. Toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, o sea, ni aún se nombre. Como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino bien antes acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no te confundas. Quien quiera que tú seas, todos aquellos pastores divorciados una otra vez, metiéndose con una mujer y ahora vi una bruja, tiene unas uñas así. Me salió el video de ella anunciando ahí. Es la esposa de un tal apóstol, que fue uno de los elegidos para ir a la Casa Blanca, uno de los latinos que oró por él. Ya saben a quién me refiero. Y esta mujer, su ex esposa, se divorció, se casó con un joven como si fuera su hijo, lo probó, fornicó, adulteró unos cuantos meses y luego se divorció. Primero Dios la guió para que ese era el amor de su vida, se casan, fornican y adulteran, unos meses después se divorcian porque Dios le mostró que él no era más. O sea, esa clase de gente, cuando veo ahí su canal en Facebook, tiene 46,000 seguidores. Aquí en Miami, me parece. 46,000 seguidores.
ciegos absolutos, totalmente absolutos, ciegos, porque no pueden ver las cosas que son del Espíritu de Dios, el cual es santo. No lo pueden ver. De acuerdo a las Escrituras, ningún fornicario inmundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Dónde está eso? Efesios 5, capítulo 5, verso 5. Nadie os engañe con palabras vanas, huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Pues está hablando a los corintios, a los de Éfeso, perdón. Está hablando a la iglesia. Por estas cosas, cuídense que nadie los engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos que desobedecen. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprobamos que estamos haciendo correctas las cosas de Dios? Porque andamos conforme al Espíritu, andamos conforme a la mente de Dios, el cual es santo, viviendo en santidad. Por eso dice la palabra de Dios, nadie os engañe con tanta labia. Y este dragón rojo que vamos a exponer pronto, van a ver ustedes al diablo mismo, van a ver ustedes claramente al demonio manipulando a jovencitas, que tengo entendido que ha hecho un montón de hijos tirados por la calle. O sea que todas las habladurías de tanta gente, pues habían sido verdad. Habían sido verdad. Yo no tenía cómo probarlo. Hablan, bueno, no sé. Pero cuando ya sale toda la luz, porque Dios ya lo permite, eso es lo que pasa. Dios tiene paciencia y soporta con mucha paciencia los vasos, de barro, esos vasos para deshonra, los soporta con mucha paciencia. Pero llega un momento que se harta el Señor y llega la hora de esta gente. Estamos hablando de Efesios. Nadie los engaña. Dice la palabra de Dios, hay que comprobar lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos nosotros saber qué es lo que está pasando, qué hacer, tenemos que vivir de acuerdo a la mente de Cristo, el cual es su Espíritu Santo. En la mente nos habla el Espíritu Santo del Señor. En la mente nos habla. Así que, como dice, lo voy a repetir de nuevo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu de Jesucristo. Entonces el pecado no reinará más en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, de manera que no lo vamos a obedecer en sus concupiscencias, ni tampoco vamos a presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino vamos a presentar nuestros cuerpos mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como dijo Pablo, Primera de Corintios capítulo 9, voy a terminar aquí. Primera de Corintios capítulo 9. Versículos 26 y 27. Así que, concluyendo, yo de esta manera corro. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a caminar? Haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Aquí lo dice. De esta manera corro. De esta manera vivo. De esta manera predico, camino, miro, observo, analizo, siento, actúo.
O sea, prácticamente Pablo tenía un secreto. No a la aventura. Esa palabra es la palabra adelos, no como adelos. Esa palabra adelos significa una cosa incierta. O sea, no como un iluso, no como algo que vago, que no sabe lo que es. No, yo sé cómo estoy andando y sé por qué lo estoy haciendo. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no era estúpido. Él sabía que la voluntad de Dios era santificación. Él sabía eso y él no podía, porque tenía el Espíritu Santo y al Espíritu Santo no le iba a agravar estas cosas. Y entonces, de acuerdo a la ley del Espíritu de Dios que estaba en él, esto está mal. Y entonces vivía conforme a eso, vivía en santidad. Así que esa es la palabra que tengo para ustedes. Habiendo sido heraldo, significa habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser desechado. Por último, conclusión. La conclusión final. A todos los niños que me escuchan, a todos los adolescentes, a los jóvenes y a todos los adultos, están en un grave peligro. He conocido personas que han sido destruidas por esto. Pero gloria a Dios que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él ha venido para libertar a los cautivos. Muchos niños han visto pornografía, han corrompido su alma, la han envenenado, la han enfermado, y es muy difícil de salir a eso sin una liberación, sin una confesión. Y yo recomiendo a todos aquellos que están en este problema, sobre todo los jóvenes, los niños, cuéntenle a sus padres, confiesen su pecado para que puedan orar por liberación y echar fuera esos demonios perversos que ya están morando en sus cuerpos. He visto a niños, a jóvenes que están con las manos temblando. O sea, imagínense niños con manos tembladeras porque son demonios que entran a través de la inmundicia y la perversión de los ojos y de las manos, que empiezan a deshonrar y a corromper su propio vaso con sus propias manos. Así que huid de la pornografía, dice la palabra de Dios, huid de la porneia, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado pues está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que hace porneia, peca contra su propio cuerpo. Y está escrito, nuestro cuerpo es el templo donde Dios habita, y el templo donde Dios habita es santo. Así que sean bendecidos. El Señor Jesucristo es bueno y su misericordia es para siempre.